Martes de la tercera semana de este tiempo cuaresmal. Un nuevo día que el Señor nos regala, una nueva oportunidad para glorificarlo con todo lo que hoy vamos a hacer o que ya estamos haciendo en el momento del día en que tú estés siguiendo esta enseñanza de la poderosa palabra de Dios. Desde la parroquia de Cristo Rey los saludamos con fe, con amor, queriendo llegar hasta ustedes con esta semilla del reino, con esta semilla que es la poderosa palabra, el Evangelio que nuestra Santa Madre Iglesia nos sugiere para el día de hoy. Y vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a invocar el Espíritu Santo, vamos a pedirle a nuestro Dios bueno que ilumine nuestro entendimiento y que mueva nuestra voluntad para que la palabra que hoy nos va a transmitir llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Recuerda que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de examen de conciencia y todo este mensaje que vamos leyendo y meditando de la Sagrada Escritura nos tiene que ayudar a escudriñar nuestra conciencia. Lo digo porque precisamente hoy el Señor nos regala una parábola con el tema del perdón. Nos va a enseñar que el perdón a nuestros hermanos no es una cuestión de cantidad, sino de actitud. Él nos va a evaluar la actitud que tenemos a la hora de perdonar a nuestros hermanos. Por eso leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todo cuanto tenía para que pagara la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo y lo dejó libre, le perdonó la deuda. Y nada más al salir, aquel siervo se encontró con un compañero suyo que le debía apenas 100 denarios. Lo agarró y lo apretó por el cuello diciendo: págame todo lo que me debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho. Fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí contigo? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Terminada la parábola, dijo Jesús: lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días hemos venido meditando en el Evangelio del día las parábolas del Señor. Ustedes recuerdan que la semana pasada meditábamos, por ejemplo, la parábola de el rico que banqueteaba y el pobre que estaba afuera mendigando, y el rico insensible que ni siquiera lo veía. También meditamos la parábola de los viñadores homicidas, aquellos que terminaron matando al heredero, el Señor Jesús muriendo por todos nosotros. Hoy otra hermosa parábola ante una pregunta que le hacen al Señor. Pregunta concreta le hace Pedro al Señor:
¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Con eso empieza el Evangelio de hoy. Respuesta en el último versículo. Dice el Señor: lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano?, pregunta Pedro. Respuesta del Señor: debo perdonar de corazón. En esta lectura nos podemos entretener con aquello de 70 veces 7 y quedarnos ahí, en lo de 70 veces 7, para decir que hay que perdonar siempre. Pero lo más importante, la enseñanza central de este texto del Evangelio, está en la actitud que debemos tener ante nuestros hermanos que en algún momento nos han ofendido. En la parábola es desproporcionada la cantidad que aquel hombre le debía a su señor. Era una cantidad enorme de dinero. En cambio, su amigo le debía una insignificancia materialmente hablando. Entonces ese hombre recibió mucho perdón de parte de su señor, y a él le tocaba perdonar una cosa diminuta. Sin embargo, clamó perdón de rodillas para que no lo metieran a la cárcel y para que no vendieran todo lo que él tenía, pero él no fue capaz de perdonar una deuda insignificante a su hermano. Para decirnos el Señor que cuando a nosotros alguien nos ofenda con una palabra, con un gesto, porque no nos hicieron un favor, porque nos trataron mal, por lo que sea, pensemos cuánto nos perdona a nosotros diariamente nuestro Padre del cielo. Nuestras deudas con Él son grandísimas, nuestros pecados son muchos. Todo lo que nosotros tenemos para agradecerle a Dios porque es misericordioso con nosotros no tiene medida, es muchísimo. Y a veces cuánto nos cuesta perdonar insignificancias a los demás. Pongámonos a pensar. Cuántos resentimientos, cuántas heridas, cuántos malos ratos, como decimos, cuántos nos dañan el día por cosas pequeñitas, por cómo me miró, por cómo me habló, por el signo que hizo, por el favor que no me hizo, porque un día me trató como no debía, y nos quedamos ahí anclados. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Padre, es que yo a mi esposo, es que a mi esposa, es que a mi hijo lo he perdonado muchas veces. Es que me la hizo y me la volvió a hacer. Padre, yo ya no lo tengo que perdonar más. El Señor dice: perdona de corazón. Perdona de corazón. Cuando tengas un reclamo contra alguien, cuando tú sientas que te han ofendido por algo y tú digas: no, yo no voy a perdonar, piensa en esta palabra: perdonar de corazón. Si Dios nos perdona a nosotros de corazón, si es tan misericordioso con nosotros, ¿por qué no serlo nosotros con los demás? Pregunta concreta le hace Pedro al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Respuesta concreta del Señor: perdona de corazón, porque a ti Dios te perdona de corazón. Que este día nos sirva para hacer un examen de conciencia al respecto, que hoy pensemos con qué personas guardamos resentimientos, rencores, rabiecitas allá adentro de nosotros, a nuestro alrededor, en la familia, en las personas más cercanas, y pensemos en lo que hoy nos dice el Señor: perdonemos de corazón. El Señor hoy te regala un día bendecido, el Señor hoy te perdona, el Señor hoy derrama la misericordia en tu vida. Por eso le pedimos al final de esta breve enseñanza de la poderosa palabra que nos regale su bendición en el lugar donde nos encontremos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones para todos, los queremos mucho, y en el altar de nuestro templo parroquial oramos por usted.